Hay que saber qué tipo de inversor eres, ¿no? Buscas una opción financiera, compra 5 o 6 apartamentos allí y véndelos en un año. Si buscas realmente una residencia premium que te diferencie del resto de personas. Si vives en la 50 planta, pues puedes coger el coche te lleva tranquilamente hasta tu unidad. Se venden los proyectos completos en cuestión de semanas. ¿Qué tendría que poner hoy de entrada? Sí que es cierto, de entrada hay que depositar el 24%. Podríamos decir, es una excepción que ha hecho la promotora. Hasta ahora no ha habido ninguna promotora que ha hecho algo similar. Y lo que es los proyectos se entregan en un año, cosa que está súper bien para el inversionista. Bueno, vamos a comentar un poco los proyectos que tiene Vingatti en este momento activos, que está desarrollando. La verdad que me ha llamado especialmente la atención no por nada más que por el precio de entrada que tiene, que me parece para ser una desarrolladora de primer nivel, top 5 en Dubái, me parece tremendamente interesante que haya opciones desde 200.000 euros aproximadamente y en un desarrollo que está a 5 kilómetros de Downtown aproximadamente, ¿no? Sí, José, la ventaja que tiene Bengati, todos los proyectos se encuentran en prime location, que eso obviamente fluye mucho en la inversión. Y de hecho, la zona Jeddah está prácticamente a 5 minutos del downtown. Es una área que está completada al 60%, falta el 40% para completar la área. Sí que es cierto que Bengati tiene muchos proyectos en esta zona y es una zona bastante prime location. Y hablamos de una inversión que está súper bien. Hablamos de precios que empiezan por $200,000. Y lo que es los proyectos se entregan en un año, cosa que está súper bien para el inversionista. Que tenga que coger una inversión que va a ser entregada de aquí a un año y hablamos de un budget que empieza por 200.000 euros. Como vemos, este es el último lanzamiento de Bengati, que es Bengati Ghost. Haciendo un ejemplo, que a mí me gusta también, digamos, aterrizar los números, ¿no? Y digamos, si yo fuese un inversor y quiero entrar hoy en esta promoción, ¿qué tendría que poner hoy de entrada y el resto, cómo tendría que pagarlo, cómo tendría que hacer esa inversión? Son instalamientos, pago de installments, está muy bien agilizado, fraccionado. Sí que es cierto, de entrada hay que depositar el 24%, el 4% obviamente de tener un registro y tener una propiedad que es para el Department Land Dubai, y el 20% es lo que requiere la propia promotora. Pasado esto, se va a hacer instalamiento de mes en mes, o bien se puede ampliar de 3 meses a 3 meses. ¿De acuerdo? También la ventaja que tenemos con Bengati, a medida que tú vas depositando, por ejemplo, en el caso, él te requiere el 24%. Si adquieres, depositas el 50%, vas a tener un descuento también muy amplio. Diferencia, dependiendo de la cantidad que tú deposites. Que eso también es una ventaja tenerla con Bengati, porque es... Que negocian. Exactamente, negocian un poco a la hora de... Claro, vamos a comentar que no es habitual, o sea, que en ese top 5 desarrolladoras no es habitual que negocien. Obviamente tienen una cuota de mercado muy grande, venden muchísimo, se venden los proyectos completos en cuestión de semanas y no negocian. Que el hecho de que Vingatti negocie es interesante. Lo que comentabas, que pagando, en un caso de una vivienda de 200.000, pagando 100.000, ya puedas obtener un descuento y además, pues digamos que tengas ese acceso simplemente por 100.000, que en Dubái es un lujo, a una vivienda que tan cerca Sí, del Burj más Khalifa. bien, José, para dejarlo un poco más explicado, no es más bien negociable, pero sí que es cierto que te da tipos de pago de plan payments. Sí que es cierto, pues obviamente hay el de la entrada del 24%, la entrada del 30%, el 50% y el 70%. Según lo que tú decidas, coger o bien el tipo de pago del 24%, sí que es cierto, la cantidad es más que la que vas a depositar, el 50%, o bien el 60%. ¿Qué cosa que está... Facilidades. Exactamente. Vale, Hay más facilidades a la hora del pago. Vale, perfecto. Hablamos de facilidades frente a otras desarrolladoras entonces que son mucho más limitados. Tienes dos tipos de down payment quizá o incluso uno en muchos casos y ya está. Aquí te dan diferentes opciones de entrada, suponiendo que entonces cojamos esa opción de pago de $100.000, del 50% para obtener quizá algún tipo de precio especial, ¿no? Que imagino que se ve caso por caso. ¿Qué opciones tengo? Una vez que me lo entregue o no, incluso antes de entregármelo, puedo revenderlo por un lado, entiendo, o alquilarlo, ¿no?
Exactamente. A ver, la ventaja que tienes en el caso, si quieres obviamente pagar, digamos, la mitad de la proporción de tu inversión, tienes una ventaja obviamente de depositar 100.000 euros y te olvidas del pago pasado prácticamente 10 meses. Y eso, y también, ¿qué pasa? Que pasado 10 meses, tal como comenté, que los proyectos se entregan en un año, la ventaja que tienes de revender sin tener que pagar el 50%. Entonces, el valor de la propiedad ya es pasado más del 70% de construcción y con eso ya tú creas tu propio retorno de invertimiento que puede ser una apreciación pasadas el 50 al 60% O sea, de que toda puedes estar inversión. hablando con un departamento en Al Jadaf, con lo que está creciendo la zona, una zona amplia, verde, cerca de las zonas más cotizadas de Dubái, del centro, Business Bay. Podríamos estar hablando de que se pudiese vender ese apartamento de 200.000 en 250.000 un año después. Tranquilamente sí, se puede hacer. Bueno, Bengate ahora tiene una colaboración, ha tenido una colaboración con Mercedes, Bugatti y Jacob Go. Hablamos de una inversión que empieza prácticamente de 1,7 millones de dólares para 2 habitaciones y la verdad es una... Podríamos decir, es una excepción que ha hecho la promotora. Hasta ahora no ha habido ninguna promotora que ha hecho algo similar. Pero volvemos a tener otras propiedades en otras zonas muy bien equilibradas, prime location, la inversión empieza por 200.000 euros. Vale, hay que dejar claro que este tipo de marcas de lujo que digamos que facilitan su branding para este tipo de desarrollos hacen obviamente estudios de mercado importantes y no prestan su prestigio a cualquier empresa, ¿no? Precisamente eso es algo que también hay que pagar. Esto no es para todos los inversores, esto es para aquellos inversores que realmente cuentan con bastante capital y que quieren, dentro de la ciudad premium que es Dubái, tener lo mejor. En ese caso, dirías que Mercedes, que tenemos aquí... Aquí tenemos el mock-up de Mercedes. El proyecto ha sido lanzado prácticamente en 7 meses. Hablamos del 70% de las propiedades han sido vendidas, nos queda el 30% del proyecto. Vuelvo a decir, es algo nuevo en Dubái, es una excepción y de hecho, bueno, con la propia promotora está demostrando lo grande que es, que está dentro del mercado de Dubái. Porque para tener grandes marcas internacionales que tengan una colaboración con Bengati, eso ya es decir de la propia promotora, bueno, está pensando obviamente en el futuro de los propios inversores y bueno, volvemos a tener una ventaja con una inversión de 200.000 y teniendo este grande nombre que también ayuda a tu inversión a cara al futuro. Sí, tienes, digamos, ambas facetas, ¿no? La del inversor más modesto, incluso no, porque lo hablábamos antes, con 200.000, igual tú dispones de 1 millón, pero quieres diversificar y comprar 5, 6 o 7 viviendas en la otra promoción y darle puramente un carácter de inversor. Hay que saber qué tipo de inversor eres, ¿no? Buscas una opción financiera, compra 5 o 6 apartamentos allí y véndelos en un año. Si buscas realmente una residencia premium que te diferencie del resto de personas, puedes subir tu coche al apartamento. ¿Cómo es eso? Definitivamente. Aquí Bengati también nos sorprende otra vez con proyectos muy grandes, muy excepcionales. Si podemos ver aquí, enfocar aquí para ver incluso la estructura del propio proyecto. Lo que han hecho en este proyecto, obviamente, lo que es aquí va a haber lo que es el Bugatti Show y bueno, el coche Bugatti puede subir tranquilamente. De hecho, si vives en la 50 planta, pues puedes coger el coche te lleva tranquilamente hasta tu unidad. Volvemos al mismo punto en común. Tienes dentro del mismo desarrolladora, ese top 5 de desarrolladoras, tienes los proyectos más premium de todo Dubái. Sí. Y proyectos tremendamente accesibles como el que hablábamos antes, pero con el nombre de la misma desarrolladora que te está haciendo el proyecto Bugatti o el proyecto Mercedes. Exactamente. Es la única manera de que realmente se recomienda entrar en un proyecto de 200.000 dólares.